Damos gracias a nuestro Dios porque podemos alabarle y glorificarle, hermanos. Y a continuación vamos a hacer una lectura en nuestras Biblias. Para ello les invito a que abramos en el libro de Isaías, en el capítulo 6, y leamos del verso 1 al verso 13. Voy a pedir que desde sus hogares nos sigan en esta lectura, hermanos, y que dispongamos nuestros corazones para recibir su palabra. La palabra del Señor dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, por como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, de ahí será el tronco y la simiente santa. Amén. Alabemos al Señor a través de la lectura de su palabra, hermanos. A continuación tendremos el mensaje que el Señor tiene para nosotros en estas mañanas en labios de nuestro pastor, el presbítero Isaías Gómez García, a quien le cedemos el lugar para la predicación. Buenos días, estimados hermanos. El día de hoy vamos a abordar el libro del profeta Isaías, capítulo número 6, versos 1 al 13, bajo el tema Unidos en la misión de Dios. En lo que es el marco de la celebración del Día de la Unidad Presbiteriana, nos estamos sumando a esta celebración a nivel nacional, y por ello el día de hoy estaremos ahora sí que tomando este tema, Unidos en la misión de Dios. Y como este presente pasaje de la Escritura nos lleva a ver que hay una visión de lo que es Dios, pero también hay un entendimiento de lo que es el hombre. Y por ende también aquí se nos habla acerca de la vocación que Dios ha puesto en el hombre, y por lo que también hay un llamado a lo que es el profeta Isaías. El Dios soberano reina por los siglos de los siglos. A la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, Dios no solo era en ese sentido el Dios de la nación israelita, pero sabíamos que Dios reinaba sobre todo el universo y sobre todos los pueblos, y las naciones están delante de su presencia. Él reina sobre todos, en todos y por todos.
¿Y por qué hablar un poquito en ese sentido, hacer esa puntualización en cuanto a Dios es soberano y reina por los siglos de los siglos? Este capítulo número 6, verso 1, inicia con este dato histórico. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es interesante pues que estamos hablando acerca de lo que es la misión de Dios, y sabemos bien que Dios sigue gobernando, y en el transcurso de la historia su mano de poder se hace de manifiesto, sus propósitos y su proyecto que tiene para con esta o para con toda la humanidad. Y distintamente pues que el rey Usías muere, esto es un indicador de que el hombre es efímero y también sus días se terminan, su reinado se acaba. Haya hecho lo bueno, haya hecho lo malo, el texto de la Escritura va a señalar que todo tiene un fin, y así como se nace, también se muere. Pero no es así para con Dios. Dios es refugio de generación en generación, y Dios sigue siendo Señor. Y el texto de la Biblia de antemano así lo llama: vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que de entrada tenemos que tomar en cuenta pues que la misión, esta misión encomendada al profeta Isaías es una misión divina dada por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Así que con este entendido de que Dios reina y que es eterno y que para Él sus días no acaban, como suele suceder con el hombre y con los gobernantes, y esta inestabilidad o esta transición en cuanto al gobierno israelita pudo haber creado incertidumbre: qué sería de la nación, qué sería de este pueblo. Pero el texto de la Escritura señala pues que la nación no debería depender expresamente solo de su gobernante, también tenía que depender del Dios que coloca a los gobernantes. E indistintamente pues de que existan gobernantes, tenemos que entender que sobre ese grande existe el grande, el sublime, el eterno, el Dios que está por encima de todo, por todo. Así que esto también nos hace, a la luz de este relato bíblico, podemos entender tres facetas de este relato de la palabra de nuestro Dios. Lo primero es la visión de lo que es Dios, este capítulo 6, del verso 1 al 5. Pero igual vamos a encontrar la purificación del que Dios envía, en este caso del verso 6 y 7, y los versos 8 al 13 es la comisión del enviado. A la luz de este relato bíblico, pues, si hemos de unirnos en la misión de Dios, tal y como lo presenta, ¿verdad? Creo que tenemos que abundar un poquito sobre lo que es el conocimiento del Dios que envía, como así también un entendimiento de aquel al quien Dios envía. ¿Quién es Dios? A la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, la visión que existe es esta: Dios es Señor y sigue reinando. Aquí algunos términos que encontramos es: el profeta Isaías aclara que es una visión que ve él. Vi yo al Señor. ¿Sí? Está aludiendo al Kyrios, está aludiendo al Señor grande, al soberano. Y sobre todas las cosas dice: este Señor está sentado sobre su trono, y califica alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. La gloria de Dios llenaba el templo, la divinidad. Y sobre todas las cosas este texto nos habla, ¿verdad?, que este Señor que tiene su trono y que su gloria llena el templo es un Dios que es adorado. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí está dándole adoración y un reconocimiento de lo que es Dios. Es santo, santo, santo. ¿Quién es él? Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la dimensión de su poder? Toda la tierra está llena
de su gloria. Aunque ya ha expresado el capítulo, en este mismo capítulo, en el verso 1, que su gloria llenaba el templo, sus faldas llenaban el templo. Ahora dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es un Dios soberano, es el Señor sobre toda la tierra, su gloria llena toda la tierra, y sobre todas las cosas del texto dice allí, ¿verdad? Contundentemente, es un Dios que tiene autoridad y su voz es potente. Estremece, dice, la voz del que él clamaba, y la casa se llenó de humo. Y de ahí donde es menester pues tener un entendimiento de quién es Dios. Esto imprime pavor, terror en el profeta Isaías, quien es el que ve esta visión, hablando y expresándolo de esta manera. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y aquí es donde podemos ver este marcado contraste. El verso 1 inicia diciendo, en el año que murió el rey Usías. Y ahora está este primer entendimiento, unidad de pensamientos, así expresa, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Los reyes terrenales se extinguen, mas el Rey eterno, Jehová de los ejércitos, reina por los siglos de los siglos, y su reino no tiene fin como tal. Esta realidad entonces nos habla de que si hay una visión, hay una presentación de lo que es Dios a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, eso debe de imprimir un correcto conocimiento del Dios a quien hemos de adorar, a quien hemos de obedecer, a quien nos hemos de someter y con quien nos hemos de relacionar. Porque esa es una realidad. El hecho de que Dios se haga presente a través de esta visión para Isaías es una claridad de que es un Dios personal con el cual nos podemos relacionar. Es así donde en Él se imprime este entendimiento. Sí, Dios es santo, pero el hombre es pecador. Esa es una realidad también que ese texto nos está hablando. 3 veces santo, pero el hombre es pecador. Al grado que el terror se apodera de la vida y del corazón del profeta Isaías. El verso número 5 dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta experiencia la vivenció él mismo también en el Nuevo Testamento. Se nos habla acerca de Pedro. El libro de Lucas, capítulo número 5, nos alude a una realidad que pasó en Pedro cuando vio la multiplicación o la pesca milagrosa, como se le conoce. Dice que cayó de rodillas y le expresó a Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Mas el texto dice que el Señor le dijo, no temas, desde hoy, ahora sí que dejará de ser pescador de peces y serás pescador de hombres. Y le envía y le comisiona. Lo mismo pues el texto de la Biblia nos dice que Dios envía y comisiona a las personas. Así que Dios sigue obrando a través de él, primero obrando en el hombre y posteriormente obrando a través del hombre. Lógico, ante la transición política que existía y de gobierno, ¿verdad? Ya habría de ocupar otro el reinado, pero finalmente Dios seguía gobernando y reinando, no solo sobre un pueblo, sino sobre todas las naciones. Y es así donde el texto de la Escritura nos va a hablar que después de hacer una presentación de lo que es la visión de Dios y un entendimiento de lo que es Él es santo y el hombre es pecador, es ahí donde Dios va a entrar también bajo ese proceso reformador, restaurador, renovador en la vida del hombre. Así que también encontramos la visión, pero también encontramos la purificación de los instrumentos que Dios usa, como es el verso 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio
tu pecado. El relacionarnos con Dios nos indica pues el que cada uno de nosotros sea purificado. Y aquí habla de dos realidades. Una, dice la palabra de nuestro Dios: he aquí que esto tocó tus labios. Una, es quitada tu culpa. No podemos vivir así, ¿verdad? Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que confiar en su gracia que nos salva. La obra santificadora, renovadora del Espíritu Santo. En el tiempo del profeta que nos habla, ¿verdad?, se ofrecían sacrificios por el pecado, por la culpa. Y en este sentido se tenía que hacer un sacrificio expiatorio, un cordero o un animal que se sacrificaba y su sangre era rociada ante el altar como una abierta determinación y anhelo y petición de que el hombre fuese perdonado. Y esa expresión de la palabra de nuestro Dios dice que Dios usa este medio a través de esta visión. Dios toca los labios con un carbón encendido tomado del altar, dice el texto, donde se ofrecían los sacrificios, y lo toma con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dice que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y sobre todo limpio tu pecado. Sabemos bien que Dios es el que purifica, santifica, restaura y renueva. Dios, en ese sentido, aun cuando es 3 veces santo, es santo el Dios de Israel. El texto de la Escritura dice que aún así se relaciona con el hombre pecador. Hoy día nosotros somos conscientes que somos salvos por gracia, no por obras. Somos conscientes que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos invita, ¿verdad?, a venir a creer en su expiación, en su redención, en la obra redentora hecha ya en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, como tal, también la palabra de Dios nos presenta, se llamaría Jesús en el sentido de que dice, Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y hoy también hemos entendido que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hemos creído, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hecho de tener una visión en conjunto de lo que es Dios, porque cantamos, ¿verdad?, Santo, 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 Señor omnipotente. Somos conscientes también de que vivimos ante su presencia y recordamos la palabra de Dios en el libro de Efesios 4, que estamos unidos y somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de una misma iglesia, aunque la conocemos como la iglesia militante. También sabemos que quienes ya han partido y fueron creyentes en Jesucristo formaron parte de la iglesia triunfante. Y somos conscientes también de que somos parte de un cuerpo, de un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Así lo expresa Efesios 4, los versos 3 al verso número 6. Y con ese entendimiento, pues, que Dios purifica, nos santifica a través de la obra del Espíritu Santo. Hoy día sabemos que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, ha iniciado un proceso que se le llama el proceso de santificación, por el cual nos hace consciente de irnos despojando del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad y verdad. Así lo señala claramente la palabra de nuestro Dios. Dando continuidad entonces a esta visión del Dios Santo, pero también nos habla de esta realidad de la purificación del instrumento de Dios. En la visión podemos ver, ¿verdad?, la santidad del Dios que envía y el entendimiento que el hombre tiene de su indignidad. Pero esto no se queda así, no basta con un entendido, con un conocimiento de que somos pecadores. Necesariamente Dios tiene que, como señala, quitar nuestra culpa y limpiar nuestro pecado. Y es lo que claramente lo ha expresado el verso 6 y 7, a través de la purificación, esa indignidad
del ser humano para ser instrumentos en manos de Dios es quitado y limpiado. El pueblo de Dios entonces se ha constituido hasta el día de hoy como el cuerpo de Cristo, y a través de él Dios sigue adelante con su misión. La iglesia es la encargada de predicar, llevar el evangelio, bautizar y enseñar con la plena confianza de que Jesús, jefe y cabeza de la iglesia, sigue al pendiente y marchando juntamente con el pueblo, con su cuerpo. La santificación se da en ese sentido, y la palabra de nuestro Dios, de allí, de esa purificación, vendrá es habilitado el ser humano, el hombre, para unirse y hacer la obra del Señor. Por lo que los versos 8 al 13 nos va a hablar de la comisión. El hombre ha sido habilitado porque ha sido perdonado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Sí. La voz del Señor. Oí la voz del Señor. Ya ha hablado en el verso 1 que vi yo al Señor. Sí. Ahora en el verso número 8 dice: ya no solo vi al Señor, ahora oí la voz del Señor. Es increíble esa percepción y ahora esa audición habilitada para poder oír la voz del Señor. Y es cierto, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso era necesario que Isaías fuese purificado. Ahora oye la voz del Señor. Y en esa oír de la voz de Dios entenderá su voluntad. Sabrá dirigirse y conducirse en la vida y saber sobre todas las cosas que está adorando al Dios vivo y verdadero. Está obedeciendo y sirviendo a aquel que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Qué escuchó él? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta: heme aquí, envíame a mí. Y es ahí donde él entiende que hay un llamado, hay una vocación en su persona para hacer la obra de Dios. Y es así donde el texto dice que es comisionado. Ve, dijo el verso 9, y dijo: anda y di a este pueblo. ¿Sí? Anda y di a este pueblo. En ese sentido, ¿verdad? Hay una aprobación, hay una aceptación del envío, pero también hay una aceptación del enviado. Hay un mensaje que demandaba de un mensajero que ya ha entendido quién es Dios, ha sido purificado por Dios, ahora es habilitado por Dios y por lo tanto es enviado por Dios. Esta misión encomendada con el profeta Isaías fue una comisión nada fácil de realizar. Algunos podrían llamarle una misión imposible. Oíd bien y no entendáis. Esa era la misión del profeta Isaías para con el pueblo. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. Agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oyen con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Un pueblo duro de corazón, un pueblo que le había dado la espalda al Señor. En capítulos posteriores al libro del profeta Isaías se describía al pueblo diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y Dios hablaría a través del profeta Isaías. Es una misión de verdad que no era muy alentadora, porque pareciera ser que no iba a lograr tan buenos resultados en esta comisión dada. El texto es claro, la Biblia va a decir que el profeta dijo: sí, está bien, yo voy a ir. Y el profeta pregunta, y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina,
que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Esta comisión era por engrosar, para aclarar, ¿verdad?, el pecado en el pueblo, y que ellos en ese sentido, aún teniendo ojos no vieran, aún teniendo oídos no vieran, y no teniendo entendimiento no comprendieran. El Señor habría de permitir la caída de este pueblo, ¿sí? Esto lo expresa así: las ciudades estén asoladas, las ciudades estén sin morador, no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Sí? Pero también hablaba de una deportación, hablaba de que habrían de ser cautivos y sometidos por un gobierno, por un poder, hasta que Jehová, dice, haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y aun si se levantaren, dice el texto, la 10ª parte o el remanente, sería destruido. Pero Dios le daba esperanza, como el roble y la encina. Al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios levantaría de allí a su pueblo. Aun cuando cayeran al pueblo, ahora sí que mordieran el polvo, de allí Dios lo levantaría. Dios permitiría esta disciplina, esta caída en el pueblo, pero era menester que Dios, a través de su mensajero, se los diese a conocer. Hasta este día de hoy, ¿verdad?, Dios sigue hablando al pueblo, Dios sigue hablando a las naciones, Dios sigue hablando a la humanidad. Es cierto, muchos han pasado por alto la grandeza y la majestad al Dios sublime. No toman en cuenta la santidad de Dios y viven muchas veces como si Dios no existiese. Pero de igual manera este texto nos habla de la condición humana y aún así quiere acercarse a Dios. Y es menester, en los labios del Señor Jesucristo, diciendo verdad, cuán importantes son que el hombre, dice, sea limpio de corazón, porque solo los de limpio de corazón, dice, ellos estarán con Dios, verán a Dios, caminarán con Dios, se relacionarán con Dios. Jesús mismo instó al pueblo, a los creyentes, diciéndole, ¿verdad? Mateo 5:48, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En ese sentido, pues, al hablar que hemos de unirnos en la misión de Dios, en primer lugar, pues, como iglesia tenemos que tener claridad y no pasar por alto quién es Dios, pero también no pasar por alto quién es el hombre y su condición. Y de esta manera, pues, que aún así Dios sigue obrando a través del hombre. El Dios Santo entonces nos hace partícipes en su misión. El Dios Santo nos hace partícipes en su misión. Entendiendo pues que somos la iglesia del Señor y en ese aspecto, como Iglesia Nacional Presbiteriana, somos parte de ese pueblo escogido de Dios, que somos parte de la iglesia del Señor. Y a través de esta iglesia denominacional, Dios sigue haciendo su obra. Es menester que nos sumemos. Pero para ello, ¿verdad?, cuán importante es que nos dobleguemos, nos sometamos, conozcamos al Dios a quien servimos y por el cual serviremos. Es menester, a la luz de este pasaje de la palabra de nuestro Dios, entender la importancia de la purificación de nuestras vidas. Sabemos que no es con agua, ¿sí? No es con cloro, no es con alguna sustancia que pueda limpiar como limpia cosas. El único que puede limpiar nuestras mentes y nuestros corazones es la obra redentora de Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, es la que limpia nuestro corazón, que limpia nuestro pecado y quita nuestra culpa. No será en nuestras fuerzas, es por las fuerzas dadas por el Señor. Pues agradecemos al Señor que nos haya hecho parte de su pueblo. Yo sé que muchas veces, así como se nos pinta este cuadro
o este panorama de lo que era el pueblo, el día de hoy hacer la misión de Dios no sigue tampoco siendo una tarea fácil. Hay muchos todavía que aún viendo no ven, porque dice, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Pareciera ser verdad que tienen ojos pero no ven, oídos tienen pero no oyen. Aún así el texto de la Escritura nos insta a cada uno de nosotros, ¿verdad?, venir ante el trono de la gracia del Señor, rendirnos ante Él y poder tener esa audición, no solo ver al Señor, ahora oír la voz del Señor y obedecerla, aunque esto represente retos, desafíos. Posiblemente a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, el profeta Isaías en algún momento pudo haber experimentado cierta frustración, porque el pueblo no obedecía el mensaje. El pueblo en ese sentido vivía un desacato a la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios permitió estos tiempos de dificultades. Dios permitió esclavitud, en ese sentido esclavitud, cautividad, el que el hombre fuera echado lejos de sus naciones y que la tierra haya quedado abandonada. Pero aún allí Dios le dio esperanza. ¿Sí? Como el roble, como la encina, al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El pueblo de Dios se levantaría porque Dios los redimiría, los salvaría, los volvería de donde estuviesen para integrarlos nuevamente como una nación. Hoy día el pecado de igual manera ha destrozado, ha deformado, ha dejado al hombre en una condición caída y sabemos que solo en Jesucristo el hombre es levantado cuando es perdonado y es quitada su culpa. Alabemos al Señor por ser parte de su iglesia. Donde Dios nos ha colocado, allí Él nos va a usar. Y sobre todas las cosas, este relato de la palabra de nuestro Dios nos pone de manifiesto, ¿verdad? Uno, que el Dios al quien servimos es un Dios personal y aun cuando es santo, se relaciona con sus criaturas. Segundo, una realidad de verdad que es importante reconocer nuestra condición. Y hoy día, por la gracia de Dios, al ser levantados, ser purificados y nuestra culpa haya sido quitada, el ser instrumentos de bendición por su gracia. Así que es interesante tomar en cuenta, pues, esa bendición y ese privilegio de relacionarnos con el Dios Santo. Y gracias a la acción regeneradora del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos hizo nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios y relacionarnos con el Rey de ese reino. Pero sobre todas las cosas también hemos de dar gracias a Dios que usa nuestras vidas. Él es el mismo que nos ha habilitado y nos está capacitando para toda buena obra. Así como usó al profeta Isaías, sé que no fue una tarea fácil, pero finalmente fue una tarea encomendada por Dios. En ese sentido, no solo el profeta Isaías, también nosotros, como parte ya de su iglesia, de sus miembros del cuerpo de Cristo, unámonos en la misión de Dios. Es una misión divina que tiene que ver con un Dios santo y que tiene que ver con un hombre pecador, con que el hombre es pecador, pero Dios al relacionarse purifica y santifica a aquel hombre que Él ha de usar. Y la comisión ha sido dada. Consideramos pues que la comisión de Dios, como para el profeta Isaías, ahora para su iglesia sigue vigente, ¿sí? Es un mandato con vigencia. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Muchos no van a querer oír, porque aun cuando tienen oídos no oyen, cuando tienen ojos no ven. Confiemos en que Dios es el que hará la obra. Esa obra de conversión, de transformación y de renovación. Y agradezcamos que Dios no solo ha obrado en el transcurrir del tiempo, ha obrado en nuestras vidas y ahora ha de obrar a través de nuestras vidas. Estrechemos nuevamente, ¿verdad?, esos lazos de hermandad, de fraternidad, unámonos en oración y que la misión de Dios siga expandiéndose, tal y cual está escrito.
así como fue en Jerusalén, como fue en Judea, fue en Samaria y siga siendo hasta el último de la tierra, de nación en nación, hasta el pueblo más remoto, la palabra de Dios siga llegando. Oremos también por ello, por los misioneros, por los hombres y mujeres que Dios usa y envía. Pero también demos gloria a Dios porque la palabra aún tiene que seguir llegando. Así como a los rincones, últimos rincones del mundo, tiene que seguir llegando a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestras colonias, a los municipios, a los estados, a esta nación. Dios sigue usando la vida de su pueblo como cuerpo de Cristo que somos, obrando a través de nosotros y a través de nosotros, unidos en la misión de Dios, tal y cual nos ha presentado este capítulo 6, verso 1 al 13. El Dios que envía es santo y al que Dios envía lo santifica, lo comisiona para que sea instrumento útil en sus manos. Gloria a Dios por hacernos instrumentos en sus manos, hacernos parte de su iglesia, darnos obrado en nuestras vidas esa salvación, ese perdón y esa culpa quitada para poder adorarle y bendecirle doquiera Él nos envíe, doquiera Él nos ponga, allí hagamos la misión de Él. Amén.